Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Géminis que estas lecturas son atemporales, así que no importa cuando veas la lectura. Toma lo que te haga sentido Géminis y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Géminis, aquí con este 13 de bastos. Acá muchos de ustedes van a estar mirando hacia adelante, van a estar pues planificando literalmente su futuro. Acá algo que ustedes comenzaron va a empezar a dar frutos. Si ustedes están trabajando para alguien, es posible que tengan quizás que viajar, salir de su ciudad para algo que les encomienden en su puesto de labor. Si trabajas por tu cuenta, pues es posible que llegue algún cliente del exterior o que ustedes empiecen pues a llevar sus productos fuera o sus servicios fuera del lugar donde residen. O sea, que empiecen a establecer relaciones comerciales con personas de otras ciudades, de otros estados, incluso de otros países. Aquí vienen oportunidades y estas oportunidades no están viniendo del lugar donde ustedes viven. Aquí hay crecimiento y aquí hay visión de futuro. Puede ser que estés planificando cambiarte también de trabajo o venga algún tipo de oportunidad si estás trabajando para alguien para trabajar fuera de tu ciudad en algo que te podría dar una gran oportunidad económica para tu futuro. Aquí ustedes están literalmente en un momento, van a entrar en un momento de expansión completa y total. Y esto va a significar un renacimiento para muchos en su economía. La carta del juicio. Acá es una segunda oportunidad. Aquí es algo que quizás se te dio antes y tú no supiste aprovechar y ahora se te va a reactivar nuevamente. Si tuviste algún problema económico en el pasado y perdiste dinero o tuviste alguna dificultad en algún trabajo, algo parecido así, y quizás tengas algún tipo de crédito, alguna deuda bastante fuerte que pagar. Aquí todo esto me está hablando de una segunda oportunidad. Es como si el universo te diera un segundo chance para que vuelvas a comenzar, para que renazcas literalmente. Este es el renacer económico para muchos de ustedes y literalmente acá lo van a estar celebrando. Este 3 de copas me está diciendo que aquí vienen acuerdos, posiblemente colaboraciones, ingresos a través de algún tipo de contacto. Y también vienen celebraciones. Aquí algo podría estarse concretando y ustedes literalmente podrían estar celebrando con sus familias, con amigos. También pueden haber aquí apoyos y alianzas que favorecen su entrada económica. Y la reina de espadas definitivamente. Acá la reina de espadas me está diciendo que ustedes van a tener absoluta y total claridad mental. Aquí ustedes van a tener la inteligencia necesaria, la inteligencia de forma fría, calculadora, no es así como calculadora, sino como que las emociones no van a estar interviniendo aquí en las decisiones que ustedes van a estar, en las decisiones que ustedes tengan que tomar para manejar su dinero, ¿ok? Aquí ustedes van a tener la cabeza bastante fría y bastante con una inteligencia muy lógica y van a saber exactamente lo que quieren y lo que tienen que hacer. Aquí las emociones no las van a estar involucrando, porque aquí la reina, esta energía me está diciendo que esto no se deja llevar por las emociones. Aquí van a estar cortando con lo que no sirve y van a estar tomando decisiones muy, pero muy estratégicas en los próximos días. Vamos a ver qué más viene acá para Géminis. Para Géminis, por favor. Uy, se viene esta carta. A ver, espérense. Esta carta era la que se había virado. Y esta no se viró. Ahora la botejo. Aquí Géminis se ve que con este caballero de bastos viene dinero fuerte, pero dinero temporal. Relacionado con este 3 de bastos que estábamos viendo, que ustedes quizás salieran fuera de su ciudad a algún tipo de trabajo. Esto va a ser temporal, sea que por tu trabajo te envíen o sea que tú consigas algún puesto de labor fuera de tu ciudad. Es algo temporal, algo que te va a rendir muchísimo dinero, pero es temporal. Y si viene algún tipo de cliente a contratarte para algún servicio,
para que le hagas algo específico. Sí va a traer muchísimo dinero, pero es temporal. Esto puede ser una oportunidad muy intensa, puede ser un proyecto puntual, un negocio rápido. Y definitivamente no es algo que va a durarte mucho tiempo. Aquí las oportunidades son calvas, hay que cogerlas por los pelos, como siempre digo. Aprovechen, sáquenle el jugo, que ahí viene mucho dinero, pero no es algo que se vaya a mantener en el tiempo, ni que vaya a ser estable, ¿ok? Y aquí, Géminis, evidentemente habían conflictos, habían discusiones, van a haber algún tipo de competencia, personas discutiendo quizás por lo mismo. Y el 10 de espadas me dice que esta situación pues definitivamente aquí va a llegar al final. Aquí los conflictos no se sostienen, se terminan simplemente porque la situación se va a estar acabando. Esto no es resuelvo el conflicto y sigo, no. Esto se termina todo y con esto pues también van a estar terminando literalmente las peleas y las discusiones. Y el 4 de oros, acá tú vas a estar tomando el control de tu economía. Esto representa que vas a estar protegiendo tus recursos. Esto que llegó acá, poner esto aquí. Esto que llegó aquí con el paje, disculpen. Con el caballero de bastos, acá ustedes los van a estar protegiendo. Aquí los bienes que ustedes han conseguido los van a estar pues cuidando como tienen que cuidarlo. Representa que van a estar protegiendo sus recursos, sus proyectos, sus bienes, los bienes que ya consiguieron. Acá van a establecer un orden. Es posible que incluso ustedes tengan cierta resistencia a desprenderse de alguno de los bienes o de alguno del dinero que obtengan acá por temor a perderlo, ¿ok? Y tienen que tener en cuenta de que a veces también hay que invertir y tomar ciertos riesgos porque no solo es ahorrar debajo del colchón, ¿ok? Pero aquí sí se ve seguridad económica y como que ustedes están protegiendo de forma correcta, no los están dilapidando, no los van a estar botando, no los van a estar gastando en cosas que no tienen que gastarse, ¿ok? Y la carta pues definitivamente de la fuerza me resume todo esto diciendo que si actualmente ustedes tienen algún tipo de situación que creen que se les va a estar yendo de control, algún tipo de situación que piensan que no se va a resolver, la carta de la fuerza me dice que sí, que aquí todo lo que ustedes le esté rugiendo actualmente en el oído, todo lo que ustedes tengan miedo de hacer actualmente, esto se va a resolver. Como les decía antes, si ustedes, esto es un renacimiento económico para muchos de ustedes y aquí hay una situación económica pésima que se va a estar acabando, así que por lo tanto es como que el universo, la divinidad o lo que sea que ustedes crean va a estar ayudándolos a controlar esta situación. Si ustedes tenían algún tipo de deuda económica o lo que fuera, esto se va a estar controlando. Enfóquense si tienen algún tipo de deuda. Enfóquense no en la deuda, no en lo que tienen que pagar, sino en cómo ganar dinero, en cómo generar más dinero para poder pagar esta situación o esta deuda que tengan. Y evidentemente al enfocarse en la cantidad de dinero que pueden generar, va a venirles esta oportunidad, la van a poder ver y la van a poder aprovechar, porque no es solo que la oportunidad te diga el tarot va a llegar, no, si el tarot te está diciendo la oportunidad va a llegar, pero ustedes tienen que estar pilas, como dicen los amigos venezolanos, tienen que estar atentos para tomar las oportunidades. Tienen que tomar la oportunidad, hacerse cargo de la situación, no solamente es verla. Lo primero que tienen que hacer es verla. Tienen que ver la situación, aprovecharla, sacarle el jugo, sacarle lo máximo, no botar el dinero, no malgastar el dinero y van a poder estar controlando cualquier situación que ustedes tengan actualmente. Pero es algo proactivo, es algo que ustedes también tienen que hacer. La energía está, pero las elecciones son de ustedes, señores. El futuro lo construyen ustedes. Vamos ahora a ver qué más tienen las cartas de Lenormand para ustedes. Por lo menos ahí les viene tremenda oportunidad y les viene bastante dinero, ¿ok? Viene dinero y mucho. Así que aprovechenlo, ahórrenlo y van a poder seguir echando para adelante. A ver qué más viene acá. Para Géminis. La fuerza. Vuelve a salir aquí la carta de la fuerza. Vamos a sacar otra más. La fuerza y la... Aquí Géminis con la carta del oso hay una figura de poder o alguna situación importante en el ámbito económico. Aquí hay cosas que van a poder estar controlando o alguna persona o alguna figura de poder
que va a estarte pues literalmente ayudando. Esto genera ciertas conversaciones, tensiones o negociaciones que viene con la carta de los paros. Puede referirse al 5 de bastos, pero definitivamente la carta del árbol me está diciendo de que esto posiblemente se desarrolle un poco lento, pero sí va a una estabilidad. Aquí va a haber estabilidad económica, así que al final es progresiva, pero el final sí es de estabilidad económica para ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo Géminis. Géminis, pues aquí con esta carta te están diciendo desarrollándose. Te dicen que el acceso a una mayor prosperidad se está abriendo para ti lentamente, que estás creciendo a medida que aprendes más y que sigues expandiéndote. Así que déjame en los comentarios, Géminis, la frase para manifestar esta lectura: yo celebro mi renacimiento económico. Yo celebro mi renacimiento económico y nos vemos en la próxima lectura. Hasta la próxima, Géminis.